Que Yahweh les bendiga, Shabbat Shalom, feliz día de reposo. Damos gracias al Padre, estamos conectados de Argentina a Buenos Aires y estamos a través de Facebook, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, y a través de Instagram, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua. Damos gracias a Yahweh entonces por este día bendecido que Yahweh determinó. En esta noche vamos a ver un mensaje muy bueno de estudiar. Es un mensaje básico dentro de lo que es la restauración de las Escrituras. Es un mensaje que necesitamos entender más ahora que estamos en plena pandemia, en pleno proceso de cuarentena en muchos países, otros ya saliendo. Tiene que ver con este mensaje para darnos cuenta qué es lo que Yahweh dice en su palabra, qué es lo que Yahweh quiere con respecto a su pueblo, con respecto al congregar, qué cosas están correctas delante de Yahweh y qué cosas no. Por eso el mensaje de hoy va a ser de bendición para muchos y que puedan entender realmente lo que significa el congregar delante de Yahweh. Así que ahí donde estás, vamos a hacer una oración, una tefilá, vamos a dar gracias a Yahweh por este tiempo y acompáñame en oración para poder pedirle a Yahweh que nos hable, que nos dé de su conocimiento, de su sabiduría y que Él nos pueda ministrar a través de su palabra, a través de su ruaj acerca de este tema tan importante que vamos a ver. Así que Padre, gracias te damos por este día de reposo, bendecimos tu nombre, Yahweh, que hoy tú nos hables, nos ministres, que hoy tú puedas hablar a nuestro corazón, que tu pueblo pueda ser bendecido, pueda ser guiado, exhortado a través de tu ruaj, a través de tu palabra, y que podamos entender realmente qué significa congregar. Te damos gracias, Yahweh, por este tiempo, y que te pido, Padre, que tú puedas estar extendiendo tu mano de amor, de misericordia a cada uno de mis hermanos, de aquellos que están escuchando este mensaje, que tú hoy puedas hablarles, puedas darles luz, esperanza, bendición y puedan recibir lo que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Que Yahweh les bendiga. Y vamos a iniciar este mensaje con respecto a el congregar. ¿Es ir a la iglesia? En otro mensaje también que hablé de esto, puse la verdadera congregación de Yahweh. Entonces, el congregar es ir a una iglesia. Tenemos que, para entender este título, que es una pregunta, congregar o el congregar, ¿es ir a la iglesia? Y yo puse este título hace ya unas semanas atrás con respecto al mensaje que iba a dar hoy, y muchos hermanos contestaban diciendo no es, o sí, o tal vez, o por esto, por el otro. Pero vamos a ver en esta noche dos palabras importantes: congregar o congregación y la palabra iglesia. Vamos a ver estos dos términos. Primeramente, la palabra congregar o congregación en el hebreo es kehilá, que significa congregación o reunión. ¿Y qué significa congregar? Reunirse en sí diferentes tipos de personas, de cantidad de gente, de personas, con un mismo propósito, con un mismo fin. Entonces, una congregación puede ser para poder reclamar algo, o puede ser por una misma fe, o por un tema religioso, o puede ser para un beneficio grupal de lo que es la congregación. Cuando hablamos de iglesia, la palabra iglesia en el griego, porque en hebreo no existe la palabra iglesia, es en sí eclesia. En griego es eclesia, que era una palabra que los romanos usaban para hacer reuniones políticas y reuniones de poder romano
con respecto a las decisiones que se tomaban en Roma y a las decisiones del pueblo, de cómo tomar decisiones en el pueblo. Entonces, cuando hablamos de congregación y hablamos de la palabra iglesia, estamos hablando de dos palabras que pareciera que dicen lo mismo, pero no lo es. Tienen dos significados diferentes. Y vamos a ver ahora en las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, Yahweh por primera vez escoge un pueblo, escoge a Abraham, escoge a través de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Y a través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Luego de esas 12 hijos que tuvo Jacob, de los 12 hijos viene José. Luego de José viene Moisés, donde saca al pueblo hebreo de Egipto. Y vemos que llegan al monte Sinaí. Y Yahweh, la primera vez en Éxodo 19, versículo 5 en adelante, Yahweh determina al pueblo de Israel como congregación. Él lo determina así. ¿Por qué? Porque ese fue, el monte Sinaí fue el lugar donde Yahweh determinó que el pueblo de Israel sería la congregación, una congregación, un pueblo delante de Yahweh. Nosotros cuando leemos la Reina Valera, la Biblia en el español, nosotros leemos la palabra iglesia, pero la palabra iglesia es un término romano, es un término en la traducción al español que en realidad no significa congregación. Entonces cuando nosotros decimos congregar, ¿es ir a la iglesia? No, no es ir a la iglesia, porque el término iglesia es un término humano, no es un término de Yahweh. Segundo, si hablamos de iglesia, la iglesia no es un lugar físico, no es una estructura, no es un piso, sillas, micrófonos. La iglesia, que en realidad el término es congregación o pueblo o quejilá, somos nosotros. Es el ser humano, son las personas. La congregación es la gente, las personas, no el lugar físico. Entonces, cuando vemos la historia de nuestro amado Yahshua, nuestro amado Mesías, donde él predicaba, donde él enseñaba, donde él decía muchas cosas a sus discípulos y a las multitudes, enseñaba la Torá de Yahweh, hacía milagros, él siempre congregaba o se reunía con los apóstoles o con las multitudes en diferentes lugares. No había un lugar físico, no había una iglesia, no había un lugar donde Yahshua en sí llamaba como término iglesia. El término iglesia se empezó a usar a partir del siglo II por los padres de la iglesia. Y a través de los padres de la iglesia, Constantino oficializó la religión que sería el catolicismo y el cristianismo, que en ese entonces era el protestantismo, y unió con el Estado. Constantino en el siglo III comenzó a tomar los templos paganos a través de tomarlos formó las reuniones o las ceremonias en las iglesias. Entonces, cuando hablamos de congregación o de pueblo de Yahweh, es diferente el término cuando hablamos de iglesia. En Éxodo 19, Yahweh determina que el pueblo de Israel sería una congregación, un pueblo. Vamos a leerlo ahí. Dice: ahora guardarán mi pacto y ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego sigue diciendo: porque ustedes son un reino de sacerdotes, personas o gente santa. Y todo el pueblo respondió diciendo: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Entonces vemos ahí que el pueblo respondió. Y Yahweh dijo: ustedes son mi especial
tesoro y guardarán mi pacto sobre todos los pueblos. Entonces, cuando hablamos de congregación, estamos hablando del pueblo de Yahweh. Una congregación no es una iglesia en término romano, no es una denominación. Una congregación o un pueblo de Yahweh o el pueblo de Yahweh no es un lugar físico. Entonces, congregar para Yahweh no es ir a la iglesia. Son dos términos diferentes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Yahweh y la congregación de Yahweh puede estar, puede habitar, puede vivir en diferentes países, en diferentes lugares, sin ir al lugar físico. Aquí ahora hay alrededor de 60 personas conectadas, por ejemplo, en el Facebook. Y aquí hay una congregación de Yahweh, aquí hay un pueblo de Yahweh, pero el término iglesia es incorrecto. ¿Por qué? Porque si decimos que aquí está la iglesia de Yahweh, estamos hablando de término de estructura, de lugar físico. Y en realidad el pueblo y la congregación, la Kejilá de Yahweh, no habita en lugares físicos, no habita en lugares materiales, en estructuras físicas. Porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos en sí sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, linaje escogido, etcétera, 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 refiriéndose a que somos parte de la congregación de Yahweh, somos parte del pueblo de Yahweh. Entonces, nosotros podemos ser parte del pueblo de Yahweh, nosotros podemos congregar para Yahweh donde nosotros estemos, donde Yahweh nos ponga. Porque muchos pastores y ministros enseñan de que si uno no va a una iglesia, a un lugar determinado, un ministerio, está en pecado. Está en falta delante de Yahweh. Y eso es falso. Eso es errado. Porque muchos citan en Hebreos que dice: no tengan muchos por costumbre no congregar. Entonces ellos dicen que el no congregar es pecado. Y ahora lo vamos a ver en esta noche, que es un versículo mal interpretado. ¿Por qué? Porque si bien es necesario congregar, es necesario reunirse con hermanos, estar conectados con Yahweh, con Yahshua, con su palabra, con su Ruach, pero no en un término iglesia, en un término físico. Ahora, ¿Yahweh nos puede llevar a una iglesia, a un lugar físico? Sí, pero si es la voluntad de Yahweh. Nosotros nos han adoctrinado y enseñado de que ir a la iglesia era la solución de nuestras vidas. El ir a los domingos a la iglesia, el orar, el leer la Biblia, ya nuestra vida sería una nueva. Los problemas serían resueltos. Y no es así. Hacer una oración de fe, de entrega al Señor, ya seríamos salvos y ya tendríamos una nueva vida. Y el Evangelio es mucho más profundo que eso. El caminar en el camino angosto es mucho más profundo que eso. El caminar con Yahweh es mucho más profundo. Entonces, cuando vemos que Yahweh determina separar un pueblo, una nación, totalmente diferente a las demás, Yahweh lo llama pueblo, congregación, Kejilá. Y vemos que cuando viene Yahshua, Yahshua viene por sus discípulos y por todo aquel que creyera en él. ¿Y quiénes son esos los que creyeran en él? Los que son parte de la congregación del pueblo de Yahweh. ¿Cómo podemos darnos cuenta si somos parte del pueblo de Yahweh y parte de la congregación de Yahweh mundialmente hablando? Si tenemos al Espíritu de Yahweh, si tenemos al Ruach HaKodesh, esa es la señal. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el Espíritu de Yahweh y hoy están escuchando este mensaje y están recibiendo este mensaje y Yahweh les está hablando a través de su palabra, a través de su Ruach, es porque ustedes son parte del pueblo, parte de la congregación de Yahweh. Lo importante es entender que ustedes sepan dónde tienen que estar, dónde Yahweh quiere que ustedes estén, si quieren que estén en el ministerio de la senda antigua o estén en otro lugar.
Muchos hermanos dicen, he conocido la restauración de esas escrituras, he conocido la verdad de Yahweh y no quiero ir más a la iglesia, no quiero saber más con las doctrinas que enseñan los pastores, no quiero saber más con las mentiras que hay en muchas iglesias. Está bien, hermano, está bien, hermana, yo los entiendo, pero tienen que orar a Yahweh y que Él les muestre qué hacer. Porque si Yahweh quiere que sigas congregando, es porque Él tiene un propósito todavía en ese lugar con tu vida, con los hermanos o con los pastores. Ahora, si Yahweh te dice, no te quiero más en esa iglesia, no te quiero más en ese ministerio, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, quiero que congregues acá, quiero que estés en este ministerio, quiero que tu congregación sea virtual en el ministerio de Senda Antigua o en el ministerio fulano de tal, eso es importante. De que Yahweh te ponga donde Él quiere que estés. Yo serví 15 años en varios ministerios, iglesias, en campañas, he sido maestro de escuela bíblica, maestro de líderes, he sido maestro también de seminarios, de institutos bíblicos, profesor para pastores, he hecho muchas cosas en Yahweh dentro de las iglesias, hasta que Yahweh me sacó y dijo, bueno, ahora quiero restaurarte y vas a predicar mi palabra sin contaminación. Y vas a usar las redes. Tu congregación, el pueblo, el ministerio va a ser virtual. Y así comencé hace 3 años. Ahora, ¿por qué lo hice? ¿Porque a mí se me dio la gana? ¿Porque estaba aburrido? ¿Porque no tenía otra cosa que hacer? ¿Porque se me ocurrió hacerlo? No, porque Yahweh me mandó. Entonces, si vos estás congregando en una iglesia, si estás yendo a un ministerio, tenés que tener la certeza de que Yahweh quiere que estés ahí. ¿Y pero cómo hago, hermano? Bueno, ora, clama, ayuna, busca a Yahweh y Yahweh te va a hablar. Y para aquellos que saben que Yahweh los trajo al ministerio de la Senda Antigua y que Yahweh los habla, les ministra, les enseña, les imparte a través del ministerio de la Senda Antigua, a través de este servidor, ustedes tienen que tener paz. ¿Por qué? Porque muchos pastores, iglesias y ministerios van a venir y te van a decir, ¿dónde congrega usted, hermana? ¿Dónde congrega usted, hermano? En el ministerio de la Senda Antigua. ¿Y dónde queda? Es a través de las redes sociales. ¿Y quién es el que predica? Eric Teixeira. ¿Y de qué? Y te van a preguntar, ¿y cuál es su cobertura? Lo primero que te van a decir, ¿cuál es la cobertura del ministerio de la Senda Antigua? ¿Cuál es la cobertura del siervo Eric Teixeira? ¿Cuál es la cobertura? La cobertura es Yahweh, es Yahshua y es el Ruach HaKodesh. Ahora, si Yahweh te quiere poner a vos, me quiere poner a mí, en las redes sociales, en un lugar virtual, Yahweh es el que respalda, Yahweh es el que da la cobertura. Y eso es algo que muchos ministros no les entra en la cabeza. ¿Por qué? Porque la obra de Yahweh, la obra del Ruach HaKodesh es como el viento, va y viene. Y no se sabe de dónde va, de dónde viene el viento, pero el viento va y viene. Así es la obra de Yahweh. Lamentablemente, muchos pastores y ministros, iglesias, están estructurados de que siempre tiene que haber una cabeza. Mi iglesia tiene que tener una cabeza y la iglesia mía de cabeza tiene que tener otra y otra y otra y otra hasta llegar a la madre de las iglesias. Y eso es un sistema piramidal, eso es un sistema nicolaíta. Los nicolaitas adoraban la pirámide. Los nicolaitas querían un sistema piramidal. La congregación, el pueblo de Yahweh, en el término español llamado iglesia, no puede ser piramidal. No puede ser piramidal, porque si la iglesia o el pueblo de Yahweh, la congregación, es piramidal, nosotros estamos dentro del sistema satánico. Todos los sectores del mundo, económico, social, cultural, de educación, todo religioso, todo es piramidal.
Entonces, la verdadera congregación de Yahweh, el pueblo de Yahweh, nunca fue piramidal, sino que es horizontal. Y siempre digo esto: si ustedes tienen un pastor, un referente espiritual, un maestro, alguien que le enseña la palabra, si muchos de ustedes son parte del ministerio de Hacienda Antigua y ustedes creen y entienden y Yahweh les confirma que yo soy la persona que tienen que recibir de parte de Yahweh, yo voy a ser uno más que ustedes. No voy a estar arriba de ustedes, pero mi función sí va a ser estar arriba. ¿Por qué? Porque Yahweh me capacita y me da autoridad y me da herramientas para que yo pueda bendecirlo a ustedes de parte de Yahweh. Esa es la diferencia si hablamos de autoridad o de jerarquía espiritual. Como pasó esta semana en la escuela La Hacienda Antigua, que hemos visto una clase excelente sobre la rebelión de Coré, cuando leemos y estudiamos el libro de Números, donde Coré se rebela contra Moisés y contra Aarón, y le dicen: ¿cómo puede ser que Yahweh solamente hable de ustedes? ¿Cómo puede ser que Yahweh solamente esté con ustedes? ¿Acaso nosotros somos levitas? ¿Acaso nosotros también no somos santos? Si Él les muestra a ustedes y les revela cosas, ¿por qué no nos puede hacer a nosotros? Y a través de eso comenzó la rebelión de Coré. Ahora la pregunta es: si nosotros entendemos que Yahweh nos puso en lugar y nos puso una autoridad espiritual, debemos respetar esa autoridad. Pero la mayor autoridad y la cabeza del pueblo y la congregación de Yahweh, que se conoce en español como iglesia, es Yahshua. Yahshua es la cabeza y el cuerpo es el pueblo, la quejilá, la congregación o la novia. Entonces quiero que entiendan este tema, de que cuando hablamos de congregación o pueblo de Yahweh, o hablamos de iglesia, son dos definiciones diferentes. El término iglesia es un término romano creado por Constantino, que significa estructura física. Entonces, cuando nos dicen: ¿usted está yendo a la iglesia? No, hermano, usted está en falta delante de Dios. Usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que congregar. Está bien, obviamente que hay que congregar, obviamente hay que estar unido con hermanos, obviamente hay que recibir la palabra de Yahweh, pero donde Yahweh nos mande, pero no en una iglesia estructurada física, como nosotros tenemos ese concepto, sino donde Yahweh nos mande. Ahora, Yahweh nos puede mandar en una iglesia para congregar, para estar, sí, claro que sí. Pero tenemos que entender muy bien ese concepto de lo que es congregación, pueblo de Yahweh, y lo que es iglesia, el término iglesia. Entonces nosotros podemos ser parte de una congregación, de un ministerio, la Senda Antigua o de cualquier ministerio que Yahweh nos ponga, a través de las redes, y no estar en pecado. Porque si no, entramos en la religión. Yo recuerdo donde congregaba hace muchos años, el pastor principal decía: ¿cuántos hacen que ustedes no vienen a la iglesia todos los fines de semana? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Aquellos que quizás 2 o 3 meses no vinieron más a la iglesia se determina como apartados, decía este pastor. Y todos aquellos que hacen 2 o 3 meses que no vienen, tienen que pasar adelante y volver a hacer la oración de entrega. ¿Por qué? Porque ya delante de Dios están apartados. Y así enseñaban. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando el pastor principal decía esto, yo creía que eso era así, que eso era verdad. Hasta que Yahweh me mostró su verdad. Eso es religión. Porque Yahweh no ve así a su pueblo. Entonces la pregunta es: ¿no hay que ir a la iglesia? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que ir donde Yahweh nos mande. Ahora, si Yahweh te lleva a una iglesia, a un ministerio, y te muestra su verdad, seguramente es porque Él quiere que vos reveles y muestres su verdad al pueblo, a la iglesia, al pastor, a los líderes. Y si Yahweh te saca de un ministerio, te saca de una iglesia, los pastores y líderes, seguramente muchos de ellos te van a cuestionar.
te van a decir que estás cerrado, que estás en pecado, te van a decir que estás en una secta, porque a mí me ha pasado. Te van a decir que vos necesitas tener un hombre de autoridad, no podés estar solo como llanero solitario. Te van a decir muchas cosas, pero lo importante es escuchar la voz de Yahweh. Lo importante es que el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, nos guíe. Pero debemos estar donde Yahweh quiere que estemos. Dejemos de ser picoteros virtualmente, y lo digo con autoridad esto de parte de Yahweh. Dejemos de picotear en diferentes ministerios, dejemos de comer en diferentes iglesias, como acá, como allá, como aquí, como lo otro, este me gusta, este no me gusta. Dejemos de perder el tiempo. Estemos donde Yahweh quiere que estés. ¿Y cómo sé que donde tengo que estar? Yahweh te lo tiene que confirmar. Y si vos estás donde Yahweh quiere que estés, vas a dar fruto. Vas a dar fruto, vas a crecer, vas a madurar espiritualmente, vas a entender en sí las escrituras correctamente, los velos van a caer, la religión va a caer, vas a empezar a conocer la verdad de Yahweh. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es hacer lo que Yahweh te manda. Yo tengo hermanos que predican la restauración de las escrituras en las redes y dicen que no hay que pisar más una iglesia, y yo no comparto eso. Tienen que orar a Yahweh, oren a Yahweh, que Él le muestre dónde ir, dónde congregar y qué es lo que pueden hacer para Yahweh. Entonces, cuando hablamos de la congregación o el pueblo de Yahweh, todo se inició a través del monte Sinaí. En el primer siglo, cuando Yahshua viene y escoge a los apóstoles, las reuniones se hacían en las casas. Las congregaciones que había se hacían en las casas. Se hacían en sí asambleas. ¿Y qué es una asamblea? Es una reunión, una congregación, donde se hacían en los lugares pequeños. Yahshua predicaba en casas, predicaba a las afueras, en lugares desiertos, en montes. Se enseñaba también en días de Shabbat, de reposo, en la sinagoga, porque ahí compartían la Torá. Como la famosa historia de esos amigos que bajaron al amigo paralítico del techo. ¿Por qué? Porque había tanta gente en esa casa que no podían entrar para que Yahshua le pueda orar por ellos y hacer un milagro. Entonces vemos que en el siglo I las reuniones del pueblo de Yahweh, porque Efraín y Judá estaban separados ya 600 años antes del Mashiach, la casa de Israel se divide en dos casas, y Yahshua viene a unir las dos casas, Judá y Efraín. Judá, Yahweh usa a Pedro y Efraín usa a Pablo. Y Yahshua habla de la Torá, habla de la restauración, habla de la verdad de Yahweh al pueblo de Israel, a la congregación. Entonces vemos que el libro de los Hechos, claramente hay muchos versículos que afirman que las reuniones los hacían en casas, en hogares, tenían congregaciones en los hogares y también en lugares llamados aposentos altos, que era un lugar elevado. En hebreo es aliyá. Aliyá era aposento, era como un entrepiso donde se hacían reuniones, donde ellos tenían tiempo de oración. Y así ellos hacían las reuniones. Por ejemplo, en algunos lugares lo llamaban también en azoteas que quedaban en las casas. Entonces, vemos un ejemplo ahí en Hechos 12, Hechos capítulo 12, Hechos 12, versículo 12, dice que ellos se reunían en las casas de María, la madre de Juan Marcos. Y Juan Marcos fue uno de los apóstoles de Yahshua. Ahí vemos un ejemplo, Hechos 12:12. Dice que se reunían en la casa de María, en la casa de Juan Marcos. Así
Yahshua tenía reunión con sus discípulos. En el siglo I, los discípulos de Yahshua no los llamaban cristianos. El término cristiano es un término de Constantino, de Cristo, que Cristo viene de una deidad pagana, que en griego lo determinaron como ungido, por eso el término cristiano significa pequeños ungidos, pero en realidad los apóstoles de Yahshua se llamaban los nazarenos o la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Porque era un grupo reducido al principio. Yahshua se juntaba con todos sus apóstoles, con todos sus discípulos, y le llamaban los nazarenos o la secta de los nazarenos. Luego fueron creciendo, fueron sumándose las multitudes, y ahí también se comenzó a hacer congregaciones o pueblo de Yahweh. Podemos ver muchos versículos acerca de esto, y otro ejemplo es en Hechos 2. Hechos 2 claramente lo afirma. En el versículo 38 dice: y pero dijo, arrepiéntense y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua para perdón de pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y luego dice 39, porque ustedes es la promesa y sus hijos para todos los que están lejos, en cuanto Yahshua nos ha dado nuestro Padre, el Salvador, refiriéndose a Yahshua. Yahweh nos dio a nuestro Yahshua el Salvador. Entonces luego en el versículo 41 dice: y así recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y continuaban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, compartiendo el pan y las oraciones. Cuando dice compartiendo el pan, compartiendo alimentos. No solo compartían la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que Yahshua enseñó. Y lo que Yahshua enseñó era la Torah de Yahweh. Eran los mandamientos, las instrucciones que Yahweh le había dado a su Hijo. Entonces Pedro dice: hagan teshuvá y tevilá. Teshuvá es en hebreo arrepentimiento. Dejen de vivir como vivían y vuélvanse a Yahshua. Vuélvanse a Yahweh, hagan tevilá, hagan bautismo. Y bueno, ¿dónde hacían eso? En las casas, en los aposentos, en los lugares donde podían reunirse. Entonces el término de iglesia, de estructura y de mega iglesia es un término que nace de Roma, y es un término que muchos adoptaron hoy en día. Podemos ver otros ejemplos más. Dice que partían el pan y oraban entre ellos, y todos los creyentes estaban unánimes, unidos en el Espíritu de Yahweh, y dice que suplían la necesidad de cada uno de ellos. Entonces, vamos a leer Hebreos 10 con respecto a la congregación, con respecto a reunirse. Hebreos 10, vamos a ir a Hebreos 10, versículo 19. Vamos a leer Hebreos, esperen que lo busco. Hebreos capítulo 10, que este capítulo tiene que ver con el que muchos dicen que el que no va a la iglesia está en pecado, o el que no va a la iglesia está en falta, está haciendo algo que Yahweh no le agrada. Dice Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándonos de corazón
de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin deflectuar, sin decaer. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál era nuestra esperanza? Yahshua que venga en las nubes. Porque en ese tiempo ellos ya estaban esperando a Yahshua venir en las nubes. Esa era su esperanza. Porque fiel es el que nos prometió. ¿Quién? Yahshua prometió que vendría en las nubes. Considerémonos unos a otros. Ayudémonos en amor y en buenas obras. No dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros cuando vean aquel día que se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? La segunda venida de Yahshua. ¿Y qué dice Pablo acá? No dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque muchos se sentían sucios, pecadores, se sentían que tenían falta. Por eso dice en el versículo 19, hermanos, ustedes ahora pueden estar en el lugar santísimo como Yahweh antes pedía sacrificio. Yahshua hoy nos dio su sangre. Ahora nosotros tenemos que acercarnos con corazón sincero. Estamos lavados, purificados, ya no tenemos mala conciencia, estamos limpios, dice él. Estemos unidos en obras y en amor. No dejen de congregar. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estaba diciendo esto, es porque ya había también persecución. Entonces ellos decían, estén firmes, decía Pablo. Ustedes están santificados, justificados. Tenemos que estar unidos en amor, unidos en obra. No dejen de congregar. No dejen de estar reunidos entre hermanos, unidos, porque estamos en tiempos difíciles, porque estamos esperando el día de nuestra esperanza, el día de la segunda venida de Yahshua. Por eso Pablo decía claramente, y cuando venga Yahshua, los muertos resucitarán primero, y nosotros que estemos vivos seremos levantados juntamente con ellos, porque Pablo se quería ir. Pablo creía que Yahshua venía en ese siglo. Entonces, ese versículo tan conocido que muchos predicadores enseñan, se refiere a estar firme en la fe por el tiempo que estaban viviendo y tener la esperanza de que Yahshua venía en las nubes. Ahora, es importante congregar, es importante, pero donde Yahweh quiere que uno esté. Porque donde Yahweh te ponga, vas a dar fruto. Y yo tengo una certeza absoluta que va a ser ahora a partir de enero 3 años que el Ministerio de Hacienda Antigua se ha activado en las redes y ha sido de gran bendición para miles de personas. Y he visto el fruto espiritual. Y si ves el fruto espiritual es porque tenés el respaldo que es Yahweh. Yahweh te respalda a través de su espíritu. Y la señal de que Yahweh está con vos y si el espíritu de Yahweh está con vos es porque los frutos espirituales están. Yahshua claramente dijo, por sus frutos los van a conocer. Ahora, Pablo habla acerca de la autoridad espiritual, que ese es otro tema que la iglesia nos enseña. Bueno, hermano, usted tiene que congregar en una iglesia para que usted no esté en pecado ni en falta. Ahora usted tiene que obedecer al pastor, a la cabeza, y usted tiene que tener un líder, porque así dice la Biblia. Así no dice la Biblia. Hay un solo versículo que habla del principio de la autoridad dentro de la congregación de Yahweh, dentro del pueblo de Yahweh. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo claramente habla de la jerarquía espiritual dentro del pueblo de Yahweh. Porque el Mashiach, Yahshua, el hijo de Yahweh, porque el Mesías es la cabeza de todo hombre. Yahshua es la cabeza de todo pastor, líder, ministro dentro de una congregación. Yahshua es el pastor de pastores. Él es la autoridad de todos los pastores. Todos los pastores que están como cabeza dentro del pueblo de Yahweh, dentro de la congregación de Yahweh en el mundo entero, tienen que ser puestas por Yahshua.
y no todos son puestos por Yahshua, porque muchos son puestos por el hombre y no por Yahweh ni por Yahshua. Yahshua es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Es decir, que el hombre es la cabeza, el responsable, la autoridad de la mujer y de la familia. Porque si un hombre y una mujer se unen y es un matrimonio, ya hay una familia. El fruto de la familia son los hijos. Y Yahweh es la cabeza del Mashiach, del Mesías. Entonces Yahshua es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y de los hijos, y Yahshua es la cabeza de la congregación, del pueblo, de la novia. Entonces cuando te dicen, hermano, ¿cuál es su cabeza? ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuál es su respaldo? ¿Cuál es en sí el responsable, el padre espiritual de usted? No es un hombre, porque Yahweh, a través de su palabra, a través de Pablo, el siervo Pablo, Shaul, el apóstol Pablo, no habla de autoridad humana. Nuestra autoridad espiritual es Yahweh y Yahshua. Entonces, si hay un pastor dentro de una congregación, dentro de un ministerio, que fue levantado y puesto por Yahshua, Yahshua le dará la autoridad. Obviamente, dada por Yahweh a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Entonces, esa es la jerarquía. Yahshua es la cabeza de Yahshua. Yahweh es la cabeza de Yahshua, perdón. Yahweh, el Padre, es la cabeza del Hijo. El Hijo es la cabeza del pueblo, de la congregación, de la novia. Y es cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la familia. Esa es la jerarquía. Pero ¿qué es lo que sucedió? A partir del siglo II, los padres de la iglesia, escuchen el término, los padres de la iglesia comenzaron a contaminar el pueblo y la congregación de Yahweh. Mateo, capítulo 16, versículo 18, Yahshua determina algo sobre Pedro. Y Yahshua dice, sobre esta roca edificaré, dicen en español, mi iglesia. En realidad, en hebreo es Kehilá, congregación, pueblo de Yahweh. O en otro término, novia. Sobre mi novia, sobre esta roca edificaré mi novia, el pueblo de Yahweh, la congregación. Porque término iglesia, si bien es asamblea, pero también es un término romano. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no somos iglesia, somos pueblo y congregación de Yahweh. Yahshua nunca habló de una iglesia. Nunca dijo, sobre esta roca, refiriéndose a Pedro, voy a edificar mi iglesia. Porque la iglesia es un término romano. Y eso es algo que tenemos que entender y que nos han adoctrinado y nos han enseñado mal. Ahora, ¿qué significa ese versículo? Y esto ya lo he enseñado en lo que es el maná de cada día, lo he enseñado. Cuando Yahshua dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y estaba Pedro hablando ahí, Pedro significa roca, pero no sobre Pedro edificaría su iglesia, que es un mal término, sino sería su novia, su pueblo, su congregación. No, ¿por qué? Porque los católicos creen que Pedro es el primer papa, que a través de Pedro nació la iglesia, y eso es falso, eso es mentira. Eso es una herejía. Yahshua mismo estaba diciendo, sobre esta roca, Pedro, vos sos roca, Pedro es roca, edificaré mi novia, mi pueblo, la congregación. ¿Qué roca? ¿La de Pedro? No, la de él mismo. Yahshua es la piedra angular. Yahshua es nuestro sustento. Él estaba hablando de Pedro, pero a la misma vez estaba reflejando él. Por eso nos han enseñado mal. Porque el término iglesia es un término romano, no es un término hebreo de Yahshua o de Yahweh.
Yahweh nunca creó una religión. Yahweh nunca creó el catolicismo, el cristianismo, nunca creó una iglesia. Yahweh creó un pueblo. Yahweh creó una congregación. Y Yahshua fue quien murió por ese pueblo y congregación, por las dos casas de Israel y para todo aquel que crea. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus ancianos, porque ellos velan por sus almas. Hay que obedecer, hay que respetar, hay que orar por los pastores, por los ministros. Sí, hay que hacerlo. Más allá que Yahshua sea nuestra cabeza, hay que hacerlo, hay que respetarlos, hay que considerarlos con honor, dice 1 Timoteo 5:17, porque pastores y ancianos deben ser considerados con doble honor. Hay que honrarlos, hay que honrarlos. No hay que idolatrarlos, no hay que venerarlos, hay que honrarlos, hay que reconocer que son siervos de Yahweh. 1 Tesalonicenses 5:12 dice: reconozcan a los pastores, a los que enseñan y predican con amor. Entonces, un gran error que muchos de ustedes cometen y muchas personas cometen es que no tengan un pastor, no tengan un ministerio, no tengan un lugar fijo donde Yahweh los ponga. ¿Por qué? Porque muchos van y vienen, así virtualmente, como hoy estamos en este año, que fue un año muy difícil de la pandemia. Así muchos antes de la pandemia iban a una iglesia, iban a otra, y son ovejas sin pastor, son ovejas sin redil, y viven comiendo pasto, uno contaminado, otro amarillo, otro con barro, otro totalmente con gusanos, y después pueden comer pastos frescos, delicados. Y Yahweh no quiere eso. Y esto ya lo he hablado en el olor a oveja, el mensaje de olor a oveja, la semana pasada. Necesitamos afirmarnos en un lugar. Y que ese lugar sea donde Yahweh quiere que estemos. Y la pregunta es, que muchos me han preguntado: hermano, ¿usted se congrega en un lugar? Ahora no estoy congregando en un lugar. El año pasado, antes de lo que comenzara todo esto, estuve yendo 2 años a un lugar donde Yahweh me llevó a ese lugar. Y fue una iglesia para aquellos religiosos que dicen que las iglesias son todas paganas. Nosotros salimos de las iglesias, muchos de nosotros. Tuve 2 años donde Yahweh me ministró en una iglesia. Entonces dejemos la religión a un costado y seamos sensibles al espíritu de Yahweh. Pero lo que Yahweh nos muestre, lo que Yahweh diga, debemos de hacer. Ahora, necesitamos respetar las autoridades, pero no podemos estar picoteando en cada lugar. Decidamos dónde sembrar, dónde dar fruto. Mateo, capítulo 18, versículo 20, Yahshua dijo algo muy verdadero y cierto. Si hay 2 reunidos o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Qué significa ese versículo? Significa que Yahshua va a estar donde 2 o 3 se reúnan, invoquen su nombre. Allí estará el Espíritu de Yahweh y allí habrá una congregación. ¿Dónde hay una congregación de Yahweh? Donde hay 2 personas conectadas y 2 en adelante. Acá hay 80 personas conectadas. Si hubiesen 2, si estaría yo solo y uno más de ustedes y estaría escuchando este mensaje, ya habría una congregación de Yahweh.
Entonces, Hebreos 10, con Mateo 18. ¿Cuál es la verdad de Yahweh? Mateo 18. ¿Cuál es la verdadera congregación? No tengan por costumbre no congregar. ¿Por qué? Porque tienen que ir, porque si no van a la iglesia es pecado. O si hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Dónde puede haber una congregación de Yahweh? En todas las partes del mundo. En un río, en un mar, en una montaña, en un desierto, en una calle, en una plaza, en un patio, en un local, en un galpón, en una casa, donde sea, en una terraza, donde sea. Lo importante es que Yahshua esté ahí. Y si está el Espíritu de Yahweh, está Yahshua y está nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos de congregación y de pueblo de Yahweh, son todos aquellos que tienen a Yahweh por medio de su Hijo, que han aceptado su Hijo en sus vidas y que han recibido al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad. Ellos son parte del pueblo y la congregación de Yahweh. Pero ¿qué es lo que pasó? Constantino en el siglo III contaminó la verdad de Yahweh. Y a través del siglo XVIII se abrieron muchas denominaciones de lo que sería todo lo que es protestantismo. Todo lo que tiene que ver con Lutero en el siglo XV y XVI, que si bien hizo muchas cosas buenas delante de la Iglesia Católica, pero a él le faltó la restauración de las Escrituras. Entonces hoy hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias y todos dicen decir la verdad, todos dicen predicar la verdad. Pero la verdad no es una iglesia. La verdadera doctrina no está dentro de una iglesia. La verdadera doctrina es la palabra de Yahweh, es su Torá. La verdadera iglesia es el pueblo de Yahweh, la congregación de Yahweh, que está en el mundo entero. Y que no es un lugar físico, son personas. Y luego pasa lo que pasa. Los que viven mucho dentro de las iglesias, la mayoría viven en religión. Y predican una religión, y enseñan una religión, y viven una religión. Y quizás hay una persona que no visita una iglesia, o que nunca visitó una iglesia, pero que tiene a Yahweh, recibió al Salvador, a Yahshua, tiene al Espíritu de Yahweh y vive una vida totalmente diferente al que vive dentro de una iglesia. Entonces, tenemos que pedirle a Yahweh que cambie nuestra mentalidad, que saque los velos que tenga que sacar, para darnos cuenta cuál es la verdad de Yahweh. Hechos 10:6. Voy a citar algunos versículos. Hechos 10:6. Se reunían en la casa de Simón. Hechos 12:5. Se reunían en la casa de Miriam. Hechos 16:40. Se reunían en la casa de Lidia. Hechos 21:7. Se reunían en la casa de Felipe. A partir del siglo III, Constantino determinó hacer las reuniones en templos que eran paganos. Luego, las megas iglesias que nosotros conocemos hoy en día nacieron hace 20, 30 años atrás, porque antes no existían, antes eran congregaciones muy humildes, en lugares muy chicos, pero luego vino una revolución de las mega iglesias. Ahora la pregunta es, ¿las megas iglesias son de Yahweh? ¿Yahweh quiere mega iglesias? No, Yahweh no quiere mega iglesias. Una vez fui a una iglesia muy grande, estuve sirviendo en una iglesia muy grande aquí en Argentina, una de las más grandes de la Argentina, y el Ruach me dice, ¿ve las multitudes? En esa reunión entraban 4.000 personas sentadas.
Y yo estaba ahí y las veía. Me decía, ¿ves las multitudes? Y yo decía, sí. Yo no quiero cantidad. Yo quiero calidad, me decía él. Y luego fui entendiendo lo que él quiso decirme. Yo no quiero cantidad. Yo no quiero megas iglesias. Yo quiero que todos los que crean en Yahweh, todos los que crean en Yahshua, todos los que crean en mi palabra, realmente vivan en el Espíritu. Sean personas transformadas, llenas de mi Espíritu, tengan frutos espirituales. ¿Por qué? Porque la mayoría vive en una religión. Entonces Yahweh nunca quiso que las iglesias sean en sí lo que Él quiere, o lugares físicos, o megas lugares. Él quiere que su pueblo y su congregación se reúnan donde tengan que reunirse. Ahora, si se puede alquilar un lugar, porque hay mucha gente que necesita recibir la restauración de Yahweh, se puede hacer, pero el propósito tiene que ser diferente. Tenemos que enfocarnos en las almas y no en el lugar. Muchos pastores buscan el lugar físico, muchos pastores buscan la comodidad física y luego se preocupan por las almas. Tiene que ser al revés. Entonces Yahweh nunca formó una iglesia, nunca formó denominaciones, nunca formó religiones. En el siglo III, siglo IV, siglo V, hubieron muchos que ayudaron a Constantino para levantar las famosas iglesias. Agustino de Hipona, Gregorio Magno, Ignacio de Antioquía, Juan Crisóstomo, fueron hombres que tenían doctrina griega, que tenían creencias romanas, que ayudaron a Constantino a juntar todas las masas y unificarlos en templos paganos. Entonces, para ir avanzando, el pueblo de Yahweh, la congregación de Yahweh, no puede tener un sistema piramidal, no puede tener un sistema nicolaíta, tiene que ser horizontal, un solo pueblo, una sola nación. Y cuando yo digo de nación, no me refiero al linaje sanguíneo de Israel, me refiero a una nación espiritual, que es la que va a entrar en la Nueva Jerusalén. Hoy la iglesia, el término iglesia, las denominaciones, las ramas de tanto el cristianismo como el catolicismo está dentro de un sistema piramidal. Si hablamos de jerarquía, autoridad espiritual, es Yahweh, es Yahshua y es el hombre que tiene la autoridad dada en el pueblo de Yahweh. Entonces, para ir terminando, Constantino, el famoso emperador Constantino, él hizo varios edictos, varios concilios, varias reuniones. Nació en el siglo III, en el año 272 después del Mashiach. Él fue responsable de tanta contaminación de la verdad de Yahweh. Cambió el día de reposo. Cambió las fiestas de Yahweh por las fiestas paganas, como el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de San Valentín, etcétera, etcétera. Él hizo un concilio y un edicto de Milán en el año 313 después del Mashiach, donde él termina la persecución. La persecución comienza en el año 65, 67, donde en el año 70 destruyen el templo, matan a miles de judíos y la persecución sigue en el siglo II, siglo III. Él hace una alianza entre la iglesia y el Estado. Él crea una iglesia
ya no existía más un pueblo, ya no existía más una congregación, ya no era más horizontal, ahora era vertical, ahora era piramidal, ahora él era la cabeza. Luego hizo otro edicto llamado el Edicto de Tesalónica, 380 después del Mashiach, donde él dice ser cristiano y él dice unificar todas las creencias. Entonces, a partir de ahí, luego todos los siglos que siguieron, del siglo VI al siglo XV, al siglo XVI, vino la Reforma, vino Lutero, vino en sí dos ramas donde se abrieron, los cristianos protestantes y los católicos apostólicos romanos, que hoy es el término iglesia cristiana evangélica, o bautista, o pentecostal, o metodista, o adventista, etcétera, 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 y después las iglesias católicas. Pero la verdad es que nunca Yahweh creó una religión, nunca Yahweh creó una iglesia, nunca Yahweh creó algo humano que hoy terminamos conociendo que viene de Roma, sino que Él creó un pueblo, Él creó una congregación y Él creó una novia santa y sin mancha para su amado Hijo. Y miren, voy a terminar leyendo Hechos 28, versículo 30, donde Pablo dice que él permaneció 2 años en una casa haciendo reuniones, donde él alquilaba y recibía a todos para que escucharan la verdad de Yahweh. Y predicaba el reino de Yahweh y el Mesías. 2 años estuvo Pablo alquilando una casa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de entender que Yahweh quiere un pueblo, una congregación, quiere una asamblea, que seamos todos iguales y que respetemos el lugar donde Yahweh nos puso. Y si Yahweh nos puso en el ministerio de Senda Antigua, respetemos al siervo y hagamos lo que Yahweh nos mande. No estemos vagando por un lado o para el otro. ¿Qué dice fulano? ¿Qué dice sultano? ¿Qué dice mengano? Estemos firmes en un lugar. Y si muchos de ustedes congregan en una iglesia y saben que están predicando un evangelio contaminado, un falso evangelio, y ves que en la iglesia realmente no están haciendo lo que Yahweh dice, ora a Yahweh, clama, pídele que te muestre qué hacer, si seguir ahí o buscar otro lugar. Pero ¿qué es entonces el pueblo de Yahweh? ¿Qué es la congregación de Yahweh? Es en sí todo aquel que invoca a Yahweh por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Por eso el ministerio de la Senda Antigua es ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministra, comparte, reparte, da. Eso es ministrar. Ministro, ministrar, viene de administrar, de dar, de compartir. La senda antigua, que es el camino de Yahweh, la verdad de Yahweh, la verdad de su palabra, la verdad de su Hijo. Y que cuando entendemos el término de iglesia, es un término romano. Y que estemos donde Yahweh quiere que estemos. Amén. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Damos gracias a Yahweh por este mensaje. Congregarnos es ir a la iglesia, es mucho más que ir a la iglesia. Es mucho más. Y quizás muchos me pregunten, ¿y qué hago, hermano? Muchos me preguntan, ¿qué hago? No estoy congregando en ningún lado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo me voy a ir a una iglesia, me voy a meter en cualquier iglesia. No, no lo hagas. No lo hagas. Clava las rodillas. Ora a Yahweh. Que Yahweh te muestre dónde ir.
Y si Yahweh te dice que no vayas a ningún lugar físico y te quedes en el misterio de Senda Antigua o en otro ministerio, otra congregación virtual, hacelo. Hacelo, porque vos tenés que depender de Yahweh, tenés que depender de su espíritu, tenés que depender de Él y no de un lugar físico. Estamos acostumbrados de ver al hombre, de tocar al hombre, de escuchar al hombre, de ir a un lugar físico. Debemos crecer, madurar espiritualmente. Amén. Así que espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me escriben en privado y luego estaré contestando con tiempo. Así que damos gracias a Yahweh por este día bendecido, día de reposo. Y es un mensaje muy importante de entender esto. Así que comparte este mensaje. Y quiero decir algo más antes de terminar. No entremos en pleitos, no entremos en discusiones con los pastores, con los líderes, con nadie, porque no se trata de entrar en discusiones. Se trata de conocer la verdad y caminar en la verdad. Se trata de hacer lo que Yahweh quiere. ¿Ok? Y yo sé que muchos de ustedes quizás que Yahweh les diga que salgan de esa iglesia, salgan de ese ministerio donde están y Yahweh los lleve a la verdad de Él. Muchos pastores no van a entender. Muchos pastores se pueden llegar a cerrar. Te pueden llegar a maldecir. Porque ha pasado casos que hay pastores que te maldicen. Pero tenés que tener paz, tenés que buscar a Yahweh y dejar que Él guíe tu vida, que Él te ministre. Pero tenemos que caminar pasos firmes, no podemos estar fluctuando. Por eso yo os digo, dejen de perder tiempo en las redes. Oren a Yahweh y que Él les muestre dónde congregar, dónde sembrar, dónde crecer. Amén. Así que, shalom a todos, bendiciones. Ahí alguien preguntó el día de reposo. Hay un estudio en el muro del Facebook. Está el estudio, hace unas semanas lo di. El día de reposo. Ahí explico bien cómo es el día de reposo, cuándo comienza, cuándo termina, de qué manera celebrarlo, de qué manera Yahweh no quiere que celebremos, que serían cosas incorrectas. Ahí explico todo, así que lo pueden buscar ahí en el Facebook. Bueno, gracias a todos, que Yahweh les bendiga y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar día miércoles con la escuela, comenzando el quinto libro de la Torá de Yahweh Devarim, libro de Deuteronomio, que es el repaso de la ley de la Torá de Yahweh a través de Moisés, por medio de Moisés al pueblo de Yahweh. Va a estar muy bueno ese estudio del libro de Devarim. Y vamos a estar el día de jueves, seguramente ya a fin de año. Así que vamos a pasar el mensaje del jueves, lo vamos a pasar al martes, donde vamos a estar viendo a ver qué es lo que Yahweh quiere que hable, que ministre. El viernes, que va a ser primero ya de año nuevo, dentro del calendario solar, vamos a estar con otro mensaje también que va a bendecir mucho nuestras vidas. Así que Yahweh les bendiga. Estamos en contacto. Cualquier pregunta o duda que tengan, lo hablan en privado. También el tema del diezmo y las ofrendas, yo he dado mensajes hace ya un tiempo. En YouTube lo pueden encontrar, Eric Tiseira, el canal de YouTube, Ministerio de Senda Antigua. Ahí hablo exactamente sobre diezmos y ofrendas, como otros mensajes, así que pueden buscarlo también en el canal. Instagram, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, y Facebook, Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua. Así que, amados, que Yahweh les bendiga, que tengan buen fin de semana, día de reposo y comienzo de semana. Shalom.